buenos días, hermanos. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, hoy vamos a tener el devocional en el libro de Números 26 en adelante. Le voy a dar lectura al versículo 26 del 1 al 11 y dice así, en versión Reina Valera 1960. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y Moisés, el sacerdote, Eleazar, hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel, que habían salido de tierra de Egipto. Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas, de Senrón, la familia de los enronitas, de Carmi, la familia de los carminitas, y estas son las familias de los rubenitas, y fueron contados de ellas 43,730. Los hijos de Falub y Eliab, y los hijos de Eliab, de Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Core, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Core cuando aquel grupo murió y cuando consumió el fuego de 250 varones para servir de escarmiento. Como vemos en el libro de Números, a partir de este versículo se inicia un segundo censo. Esto es con motivo y por mandato de Dios hacia Moisés para poder contar a todo varón de 20 años en adelante para poder enfrentar futuras guerras y para también saber con cuántas personas contaban. De ahí vamos a resaltar algo aún todavía más importante, pues la segunda generación va a ser la que será la escogida para entrar a la tierra prometida. Y vemos también, y haré énfasis en el versículo 10, donde dice que la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Core cuando aquel grupo murió y cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Dios siempre en su soberanía nos va a permitir escoger el camino del bien y del mal. En este ejemplo veremos cómo por desobediencia Dios lo pone como ejemplo para su pueblo, para que vean las cosas en las que ellos habían incumplido o que eran incorrectas. En estos tiempos podemos aprender que muchas de las veces Dios en esa soberanía siempre nos va a permitir y nos va a dejar a nuestro criterio qué camino debemos escoger. Pero nosotros tenemos que asumir las consecuencias del camino que decidamos escoger. En este caso, si nos vamos por algo que no le es grato a Dios, va a haber consecuencias de ello, pero por esto no hay que determinar que es castigo de Dios, simplemente que son consecuencias de esas malas acciones que previamente Dios nos había dicho que no debíamos de hacer. Después veremos a lo largo de este pasaje las familias que van a ser contadas y cada una de ellas van a tener diferentes porcentajes de personas y vamos ahora a citar el mismo libro de Números en el 52:66 que dice así. Y habló Jehová a Moisés diciendo: A esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los hombres.
A los más darás mayor herencia y a los menos menor, y a cada uno se les dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte y por los hombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida y su heredad entre el grande y el pequeño. Aquí vemos que cada uno se le va a dar conforme a la gente, según el número. También quiero mencionar que vemos aquí en esta historia eh, que Dios en su misericordia siempre al pueblo de Israel les protegió, les proveyó de alimento y de bebida, pero a pesar de todo esto, nos enfrentamos a que Israel fue un pueblo incrédulo, falto de fe, porque renegó, le reprochó a Moisés muchas de las veces el querer regresar a un pueblo de esclavitud, pero Dios, a pesar de esto, siempre proveyó, siempre les dio lo necesario y aparte vemos que Dios fue y sigue siendo un Dios fiel en cuestión a sus promesas, porque a pesar de esto, Él pudo, como Dios, haber desechado y haber consumido a este pueblo, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque él ya había prometido ya había prometido grandes cosas para este pueblo y así lo cumplió. Tal vez en la primera generación no, pero la segunda sí. Y esto también lo podemos ver en Moisés porque Moisés fue quien también ya no tuvo oportunidad de ver esta tierra. Después le daré cita al mismo libro en 63-65 que dice así: estos son los contados por Moisés y el sacerdote de Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab y junto al Jordán frente a Jericó. Y entre esto ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quien contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Vemos efectivamente que sí hubo consecuencias al haber sido rebeldes. Es por eso que el segundo censo se determinó la segunda generación, la cual iba a entrar a esta tierra. Y vemos, reitero, que Dios siempre cumplió y sigue cumpliendo hasta el día de hoy todo lo que nos ha prometido. Hoy les quiero compartir, hermanos, que no estamos alejados de todo esto, ya que siempre en nuestra vida diaria vamos a siempre tener la libertad de decidir qué camino escoger, cómo comportarnos, cómo pensar, cómo ser de testimonio a toda la gente que nos rodea. Es por ello que debemos siempre conservar ese temor, siempre dar gracias y reconocimiento a nuestro Padre y saber que Dios siempre nos va en las peores situaciones, siempre nos va a proveer de todo lo que necesitemos. Vamos a ver que en Él podemos encontrar esa fidelidad, que Él siempre va a cumplir todo lo que Él nos ha prometido, pero siempre y cuando sea dentro de sus estatutos y lo que Él nos ha dicho que es lo que debemos hacer correctamente. Para concluir, quiero orar y dar gracias por el día de hoy, por este servicio y para que nos llevemos a casa esta reflexión y demos gracias. Padre, agradecemos en todo momento tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Te damos gracias porque en todo momento, a pesar de ser personas que podemos pecar, que podemos caer, tú nos sigues amando, tú nos sigues proveyendo, tú sigues cuidando de nosotros, sabiendo que no somos merecedores de nada. Damos gracias, Padre, porque nos das siempre esa segunda oportunidad para salir adelante, para ser mejores. Y por eso pedimos, Padre, que siempre sea esta tu palabra la que nos exhorte, la que nos guíe para llegar a esa meta. También ayúdanos a ser siempre luz, siempre ser
personas íntegras, personas que demostremos que tú vives en nosotros y que seamos ahorita en estos tiempos esos varones que vayan contracorriente y que seamos esas personas de edificación. Pues son tiempos difíciles y son tiempos que debemos estar más listos que nunca. Queremos darte gracias por este espacio en el nombre de Jesús. Amén.